Lo que vamos a revisar hoy día, mis estimados, es síndrome del niño hipotónico y también parálisis infantil flácida. Están algo relacionados, pero no es lo mismo, ¿sí? Y ahorita en el camino vamos a ver cuál es la diferencia. Bien, entonces, yo soy el doctor Carlos Jara, médico pediatra del Hospital Yanaguara y de la Clínica San Juan de Dios. Antes de entrar a ver los temas, o el tema, mejor dicho, de síndrome de niño hipotónico, vamos a entender un poquito la fisiología del tono muscular, la cual es bastante sencilla y tiene que ver con, ¿no?, el reflejo, ¿no?, osteotendinoso. Entonces, parte una motoneurona del asta anterior de la médula, llega al músculo, lo inerva y este manda una respuesta sensitiva, ¿no? Entonces, ahí hay un reflejo, ¿no? Eh, la presencia de esta alfa motoneurona, ¿sí?, o la indemnidad de esta motoneurona nos permite que este músculo tenga un tono, una contracción, ¿sí?, basal, que no esté relajado totalmente. O sea, en condiciones habituales, nadie tiene un músculo 100% relajado. Tiene una pequeña contracción. Esa pequeña contracción es lo que nos va a dar el tono muscular. Entonces, el tono muscular depende también de la longitud del músculo y la velocidad con la que este músculo va a variar su contracción. Y todo eso también está controlado por la alfa motoneurona, ¿no? ¿Cómo se define el síndrome de niño hipotónico? Entonces, el síndrome de niño hipotónico, eh, y bueno, vamos, la hipotonía es un signo inespecífico, ¿no? Que se disminuye, que se define como la disminución en la resistencia al movimiento pasivo. A algunos de los alumnos con los que he podido hacer prácticas han podido evaluar este tono muscular a través de una maniobra que es el ángulo popliteo, ¿no? Flexionamos la cadera sobre el abdomen y la pierna sobre el muslo, ¿no? O como comprimimos unos 5 segundos y luego tratamos de estirar la pierna y nos va a ofrecer resistencia, ¿no? Han podido evaluar esa resistencia, sentir esa resistencia, a diferencia de otros niños que no tienen un tono muscular normal, que la piernita, ¿no?, va a bailar, se va a estirar sin ningún problema. Entonces, no nos ofrece resistencia en el niño hipotónico. Repito, es un signo inespecífico porque es parte de cualquier otra enfermedad, ¿no? La hipotonía no es un diagnóstico, es un síndrome que, que va a ser parte de otra enfermedad, ¿ya? Y se define por la resistencia al movimiento pasivo. Bien, vamos a hacer la evaluación clínica de los niños hipotónicos. En primer lugar, vamos a ver la postura, ¿ya? En los neonatos, por ejemplo, y la infancia temprana, niños pequeños menores de un año que están echaditos, hay una alteración en la postura, ¿no?, secundaria a esta hipotonía. ¿Qué es lo que vemos? En los niños recién nacidos que tienen un tono normal, que no tienen ninguna patología, que no han nacido asfixiaditos, pues tienen una posición de batracio, ¿no? Las extremidades superiores y las extremidades inferiores flexionadas, ¿no?, sobre el tronco. Entonces, es una posición de batracio. A diferencia de este niño que les pongo en la foto, que es un niño que tiene hipotonía, ¿no? Entonces, en su postura se ve que los brazos o las extremidades superiores están relajadas, igual que los miembros inferiores están estirados, no tienen esa contracción normal
que vemos en un niño sano. Vemos también el abdomen. Generalmente los niños hipotónicos tienen ese abdomen grande que chorrea ¿no? por los costados, ¿no? El niño que no es hipotónico no, tiene un abdomen más consistente, más, entre comillas, más durito, ¿no? No hace ese desborde por los costados que incluso hace que la parte lateral del abdomen choque con la cunita, ¿no? La sábana de la cuna. Entonces, este es un niño hipotónico en el que se puede apreciar la postura que está alterada. Pero ya en la infancia tardía o en la niñez, la postura ya no es tan útil para valorar um, la hipotonía. En los infantes ya más grandes, mayores de un año, los niños, ¿no? 5, 4, 6 años, etc. Lo que vamos a observar es un retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo. No se sientan a los 7 meses como deberían de sentarse, ¿no? Hasta los 8 meses debería ya de sentarse sin apoyo. Llega a los 8 meses y aún no se siente ese niño, algo está pasando. Probablemente haya una hipotonía, pero hay que valorarlo. No me eleva la cabeza, no es capaz de darse la vuelta sobre su eje cuando esté en la cama, ¿no? No, son niños que ya deberían de empezar a pararse, ¿no? Tienen un año, año y medio y aún no lo hacen. Entonces, esas alteraciones en la adquisición de los hitos del desarrollo me pueden hacer pensar que algo está pasando en el sistema neurológico y una de esas cosas que puede estar pasando es que sea un niño hipotónico. Y para ello debo de evaluarlo. Debo de saber cómo evaluarlo y lo vamos a ver a continuación. Además de valorar el tono muscular, debo de valorar la fuerza muscular, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial entre las dos grandes ramas del síndrome de niño hipotónico. O una hipotonía central o una hipotonía periférica. Entonces, valoramos la fuerza muscular. Debilidad muscular no es lo mismo que hipotonía, ¿sí? No es lo mismo que trofismo. Son 3 aspectos del examen neurológico motor que sé que son muy, 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 muy diferentes. Entonces, la debilidad muscular es la disminución de la máxima fuerza que puede ejercer, ¿no? Un individuo, ¿no? Disminución de esa máxima fuerza. A diferencia de la hipotonía, que era disminución en la resistencia al movimiento pasivo. Entonces, debilidad muscular, y anótenlo bien, esto ya les voy a soplar, esto es pregunta de examen. La debilidad muscular es disminución de la máxima fuerza de la que es capaz un individuo hacer. Y bien, y una vez que tengo mi niño hipotónico, valoro la fuerza muscular, hago la disquisición diagnóstica. Pacientes hipotónicos paralíticos, que son generalmente hipotonías periféricas, en el 95% de los casos hipotonía periférica, y pacientes hipotónicos no paralíticos, y eso es una hipotonía central. Repito, pacientes hipotónicos paralíticos, hipotonía periférica, y pacientes hipotónicos no paralíticos, hipotonía central. ¿Ya? Hay cosas que yo debo de preguntar en mi anamnesis. Me llega la mamá con el niño, está preocupada porque aún no se sienta, yo lo valoro y veo que efectivamente es un niño hipotónico, tiene poca resistencia al movimiento pasivo de las extremidades, la cabeza aún no la sostiene, cae como péndulo. Entonces, vamos a preguntar, vamos a hacer nuestra anamnesis. Y preguntamos de la etapa prenatal, nos es importante infecciones maternas, ¿no? Rubiola, citomegalovirus, es una causa muy frecuente de síndrome de niño hipotónico de origen central, ¿ya? Exposición a teratógenos, ¿no? Si es que, no sé, la mamá estaba embarazada y no lo sabía y trabajaba en rayos X o trabajaba de repente en la aduana del aeropuerto, donde también usan rayos X, entonces exposición a teratógenos debo de investigar. Algunas patologías maternas también me van a condicionar un niño hipotónico, diabetes mellitus, ¿no?
epilepsia, lupus, ¿no? Miastenia gravis en la mamá puede desencadenar una miastenia congénita también, miotonía, ¿no? La miotonía familiar, pues es heredada, valga la redundancia, y si la mamá lo tiene o el papá lo tiene, el niño también lo puede tener, ¿no? Antecedente de abortos a repetición, ¿no? El hecho de que la mamá haya tenido abortos espontáneos previamente al nacimiento de su actual hijito, me puede estar hablando de que hay algo genético que se esté heredando y que lo está transmitiendo al paciente que estoy evaluando en este momento, ¿no? Entonces, el antecedente de abortos a repetición ya me hace pensar en que puede haber algo genético que sea la causa de este trastorno hipotónico. La edad de avanzada materna por una aneuploidía, ¿no? Una alteración en el recuento de los cromosomas, ¿no? Por, en lugar de que haya dos, va a haber tres o de repente solo uno, ¿no? Como en el síndrome de Turner. Entonces, iban a cursar con hipotonía estos niños, ¿no? Generalmente hipotonías centrales, ¿no? Esas alteraciones genéticas, nos vamos a adelantar un poquito, pero esas alteraciones genéticas suelen dar, en la mayoría, hipotonías centrales más que periféricas. Más datos, sigo preguntando más datos que me son importantes para poder aproximar mi diagnóstico, ¿no? La presentación anómala durante el parto, ¿no? Recuerden que el niño debe estar en movimiento dentro del útero para poder encajarse en la pelvis y poder nacer. Pero esas presentaciones anómalas también me puede estar indicando que su motilidad no está al 100% normal. Partos múltiples, traumas durante el parto, ¿no? Entonces pensar que de repente esa hipotonía no es genética, sino adquirida por un trauma durante el parto. O en el nacimiento, por ejemplo, de cesárea, a veces se usa forceps, que son dos valvas metálicas que se introducen en el útero y encajan en la cabeza del niño para poderlo extraer, porque a veces la extracción no es fácil o el niño es muy grande. Entonces, esas valvas pueden comprimirme, ¿no? La, atrás de la orejita donde sale el nervio facial y me causa una parálisis facial que la puedo estar confundiendo de repente con un niño hipotónico, ¿no? O puede dañarme otras estructuras ya, ¿no? Dentro del cerebrito que me van a causar hipotonía central. Infecciones maternas al momento del parto, ¿no? La sepsis, ya como una secuela, por ejemplo, un niño que me hace sepsis temprana y luego me hace una meningitis, ese niño se puede volver hipotónico, ¿no? Una hipotonía central como secuela de una meningitis, ¿no? Sigo preguntando y le pregunto el Apgar. Bueno, a la mamá no le voy a preguntar, y señora, ¿y qué Apgar tuvo su niño? Entonces la mamá te va a decir, al minuto tuvo tanto y a los 2 minutos tanto y a los 5 tantos y a los 10. No, la mamá no te va a preguntar eso. Si tú quieres investigar si hubo o no hipoxia durante el nacimiento, tú le debes de preguntar a la mamá, ¿y lloró rápido al nacer? Sí, doctor, al toque lloró. Ah, ya. ¿Se quedó hospitalizado el niño? No, doctor, no se quedó hospitalizado. O de repente te dice, no, sí se quedó hospitalizado. ¿Y por qué se quedó hospitalizado? Es que me dijeron que le faltaba el oxígeno cuando nació. Es que no lloró rápido al nacer. No. Entonces, son preguntas indirectas que te van a llevar a deducir si hubo o no hipoxia durante el nacimiento, ¿no? No. Y lo he subrayado ahí con rojo porque la hipoxia neonatal es la causa no congénita, ¿sí? O no genética, más frecuente de hipotonía central. La hipoxia neonatal es la causa más frecuente, no genética, de hipotonía central. Y debo de investigarla. Es importantísimo saber, ¿el niño respiró bien o no respiró bien al momento del nacimiento? Luego vamos a seguir buscando alteraciones metabólicas que haya podido presentar el niño, ¿no? Niños que hayan hecho hipoglicemia, que hayan tenido acidosis, ¿no? Inexplicables, ¿no? Elevación de la urea, trastornos en el ciclo de la urea también me elevan el amonio. Eso sí va a ser difícil que se lo preguntes a la mamá, ¿no? O es mejor revisar la historia clínica anterior si es que la tenemos a la mano. Sin embargo, todos estos niñitos que tienen alteraciones metabólicas, o sea, enfermedades del metabolismo intermedio, casi todas las mamás
saben mucho, mucho de la enfermedad. Puesto que son enfermedades raras y que asustan, la mamá las investiga. Aparte que como están tanto tiempo en el hospital, se familiarizan mucho con estos términos. Entonces, sí es posible que algunos niños que ya tienen el diagnóstico hecho, las mamás te vayan a dar estos datos. Sin embargo, en aquellos en los que yo recién estoy sospechando el diagnóstico, estos datos no van a salir a la luz tan fácilmente. Luego debo de preguntar si, bueno, el niño succionaba bien, deglutía bien, o de repente necesitó sonda para alimentarse, ¿no? Entonces, niñitos que tienen trastornos en la deglución pueden ser niños hipotónicos, ¿no? Y igual, ¿no? Para los alumnos que han rotado conmigo, algunos de ellos han podido ver en, en neonato niños que han estado con sondita, ¿no? No todos son niños hipotónicos, ¿no? Pero sí hemos visto un par de niños que tenían hipotonía y uno de ellos con trastorno en la succión y en la deglución y que se alimentaba por sondita, ¿no? Entonces, todas las cositas que pueden ver en sus prácticas, memorícenlas, guárdenlas para correlacionarlas con su teoría y eso les va a facilitar mucho más el aprendizaje. Entonces, alteraciones en la succión y deglución, signos de hipotonía, sí, pueden ser signos de hipotonía y yo los debo de preguntar. Necesidad de apoyo ventilatorio, algunas hipotonías, sobre todo las periféricas, parece paradójico, ¿no? Exceptuando la hipoxia, ¿no? Pero las mm, hipotonías periféricas suelen cursar más con trastornos en la respiración, ¿no? Con una debilidad ventilatoria, ¿no? Un déficit ventilatorio y que necesitan muchas veces o un CPAP o necesitan un ventilador mecánico para poder respirar, ¿no? Y recuerden que la hipotonía periférica cursa con parálisis. Y por eso es que estos niños, ¿no? En hipotonía periférica pueden cursar con una insuficiencia respiratoria por debilidad de los músculos respiratorios, ¿no? De los músculos intercostales. ¿Qué pasó? Ya. Y vamos a preguntar antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes de patologías neuromusculares en la familia, si alguno en la familia sufrió de debilidad muscular, generalmente papás o hermanos, ¿no? La edad paterna avanzada, ¿no? Uh, no solamente es la edad de la mamá avanzada la que puede generarme trastornos genéticos, trastornos cromosómicos, ¿no? Como el síndrome de Down. El síndrome de Down está muy relacionado a edad materna, nada que ver con edad paterna. Pero hay otros trastornos que sí se desarrollan, que sí se asocian a la edad paterna avanzada, ¿no? Y por mutaciones de nuevo, ¿no? Una nueva mutación que no es que el papá la tenga, no es que esté en los genes del papá, sino simplemente en el espermatozoide al momento de hacer la división celular se da la mutación, ¿no? Mutación de nuevo. Debo de preguntar con sanguinidad. Qué importante es preguntar eso, ¿no? No es de que yo estoy de chismoso de que si el papá y la mamá son primos o no son primos, ¿no? Etcétera. No. Debo de saber con sanguinidad. Y se recomienda, no lo he puesto aquí escrito, pero anótenlo, se recomienda hacer la historia, el árbol genealógico, de por lo menos 3 generaciones hacia arriba. Los papás de los papás, ¿no? O sea, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. Entonces, por lo menos 3 generaciones hacia arriba. Para ver si hay lazos de consanguinidad que puedan estar jalando el gen, ¿no? La mayoría de estos síndromes son autosómicos recesivos. ¿Sí? La mayoría de estos síndromes hipotónicos, sobre todo periféricos, o las miopatías, son autosómicos recesivos. Por eso es que la consanguinidad pues me va a dar una mayor probabilidad de que coincidan los 2 genes en el niño para que se pueda expresar la enfermedad, ¿no? Y a veces los papás lo tienen y no lo saben, ¿no? Existe una enfermedad que se llama miopatía distrófica familiar, en el que hay agotamiento del movimiento, ¿no? O sea, por un movimiento constante, ¿no? Un uso excesivo del músculo, este se empieza a agotar y empieza a hacer movimientos lentos, ¿no? ¿Pueden verme en la cámara o no me están viendo a mí, solamente la pantalla? Chicos.
Sí lo vemos, doctor. Sí se le ve, doctor. Ok, ya. ¿Ven mi manito? Sí, doctor, se le ve. Ok. En esta miopatía distrófica familiar, yo le hago hacer a la mamá este movimiento. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y de repente empieza a hacerlo en cámara lenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mamá tiene el gen recesivo. No lo expresa como su niño, en el cual yo veo toda la hipotonía en su máximo esplendor. Pero en la mamá hago que se agote, ¿no?, los canales de calcio y se empieza a expresar, ¿no?, la sintomatología de agotamiento. Entonces, por eso es importante valorar también a los papás y ver este tema de consanguinidad. Pues bien, después de haber hecho una anamnesis, una historia detallada de los antecedentes del niño y de los familiares, vamos a hacer un examen físico. Y en este examen físico vamos por partes. Hay que ver las facies del niño, ¿no? Esas facies inexpresivas, como este bebé de la izquierda, ¿no? En el ángulo superior izquierdo vemos un niñito con una facies inexpresiva. Miren esos ojitos caídos, esa boquita ni se ríe. No hay surcos o nasogenianos muy pronunciados, o sea, los surcos son planos prácticamente. No hay una expresión facial. Esas facies inexpresivas me suelen hablar de una miopatía, ¿no? De un síndrome hipotónico de origen periférico que me esté afectando el músculo, de una miopatía distrófica, ¿no? Busquemos dismorfias, niñitos con síndrome de Down, ¿no? Los que hayan podido tener contacto con un niñito Down se van a dar cuenta que son súper hipotónicos, ¿no? O sea, tienen 20 años y se pueden tocar la frente con la punta del talón, con la punta del dedo del pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños Down, por ejemplo, busco dismorfias, otras anomalías que me expliquen, que me encaminen a orientar mi diagnóstico a una hipotonía central, ¿no? Malformaciones cardíacas, presencia de insuficiencia respiratoria, visceromegalias, etcétera, ¿no? Cuando es insuficiencia respiratoria piensan más en hipotonía periférica, por si acaso, ¿ya? Cuando hay dismorfias, piensan más en hipotonía central, ¿ya? Dismorfias, piensan en hipotonía central. Insuficiencia respiratoria y facies inexpresiva, hipotonía periférica. Me pasa esto. Visceromegalias, hepatomegalias, piensen en que es un trastorno del metabolismo intermedio, ¿ya? ¿Qué otras cosas más debo de ver? Aparte de valorar mi tono muscular, debo de ver los reflejos osteotendinosos, ¿no? Para diferenciar aquellas patologías que cursan con debilidad muscular, si son arreflexicas o con reflejos normales, ¿no? Hay que ver el trofismo. Por ejemplo, un niño, y ahí les pongo en la parte inferior, es un niñito con parálisis cerebral infantil, que también suelen ser hipotónicos. Luego se vuelven hipertónicos porque son de origen central, que tienen un trofismo muscular disminuido, ¿no? La masa muscular está venida a menos. Hay que ver reflejos arcaicos, hay que valorar sensibilidad y algunos signos específicos como la miotonía, lo que les había dicho de la manito, y las fasciculaciones linguales, ¿no? Entonces ahí les pongo la lengüita y en las flechitas se ven onditas, esas son fasciculaciones linguales, perdón, que es como un temblorcito que tiene la lengua, ¿no? Se ven onditas, realmente se ven onditas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy patognomónico de liberación de segunda neurona. Cuando ustedes ven fasciculaciones, las buscan en la lengua, que es lo más sensible, pero las pueden encontrar en cualquier otra parte, también en las extremidades. Eso es liberación de segunda neurona. Y eso es casi, cuando tienen un niño hipotónico y tienen estas fasciculaciones, es casi de certeza el diagnóstico de una atrofia medular espinal, ¿ya? Entonces, recuerden esta patología, atrofia medular espinal. La incidencia, pues, es 1 a 4 cada 100.000 nacidos vivos, pero se da, ¿no? La atrofia espinal 1 se da mucho más frecuente en niños menores de 1 año y la atrofia espinal 4 se da en adultos, por ejemplo.
pero hay que tener la sospecha diagnóstica. Hipotonía más fasciculaciones linguales, piensen en atrofia medular espinal. Ojo, también es pregunta de examen. Ya, fasciculaciones linguales más hipotonía, piensen en atrofia medular espinal. Bien. ¿Y qué maniobras me ayudan para valorar el tono en los lactantes, ¿no? En niños pequeñitos? Hay muchas, pero estas tres son las principales. La tracción de las extremidades, que es la imagen que está en el centro. Yo jalo levemente, ¿no? Suavemente los bracitos del bebé y voy a ver que la cabeza cae. Entonces es una hipotonía, ¿no? Axial. Y no hay resistencia en los brazos. Normalmente cuando yo jalo a un niñito, lo jalo de las manitos, él jala. Uno siente que el niño está jalando, pero los niños hipotónicos no hacen eso. Luego tenemos la suspensión vertical, que es la imagen de la derecha, que lo está tomando de las axilas al niño. Y vemos que el niño se escurre, se me chorrea a través de mis manos. No es un niño que hace fuerza y no se me escurre, ¿no? O sea, yo lo tomo y mis manos se deslizan fácilmente por sus extremidades. El niño que tiene un tono normal, no, se mantiene ahí, ¿no? Yo lo tomo de los bracitos y se mantiene ahí. Y finalmente tenemos la imagen de la izquierda, que es la suspensión ventral, y nos va a dar el signo de la U invertida. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, ¿qué significa el signo de la U invertida? Ustedes me dirán, ¿no? Presencia de hipotonía en el lactante. Lo tomo de la barriguita al niño, lo levanto y el niño va a caer. No me va a hacer fuerza, no va a extender el tronco, porque es un niño hipotónico. Entonces, recuerden estas tres maniobras: la tracción de las extremidades, la suspensión vertical y la suspensión ventral, que me va a dar el signo de la U invertida cuando hay hipotonía. Pero también me son útiles las maniobras que se pueden ver en el test de Bayar, ¿no? El test de Bayar es un test que se usa para valorar la maduración neuromuscular en el recién nacido, para calcular la edad gestacional. Mientras más edad gestacional tiene, mayor tono muscular va a presentar. Entonces, algunas de estas maniobras me son útiles para valorar a mi lactante. O sea, ya no es un test de Bayar lo que voy a hacer, pero algunas de esas maniobras me son útiles, como por ejemplo la del ángulo popliteo. Flexiono muslo, que ya les había mencionado hace un rato, flexiono muslo sobre cadera, pierna sobre muslo, lo mantengo en esa posición unos 5 segundos y luego estiro la pierna. Trato de extender la pierna y voy a sentir una resistencia. Al no sentir resistencia, ese es un signo de hipotonía, ¿no? Entonces, yo estiro la pierna y no siento resistencia, ¿no? La pierna se me va hasta la cabeza, ¿sí? Entonces, ese es otro signo que yo puedo, otra maniobra en el examen clínico que yo puedo usar para valorar mi tono muscular. El otro signo que yo también puedo usar es el signo de la bufanda. Cojo el bracito del niño y lo envuelvo en el cuello y lo estiro suavemente, ¿no? Si no, le van a sacar el hombro y se quedan con el brazo en las manos. Entonces lo estiro suavemente y veo hacia dónde me da el codo. Si el codo pasó la línea media, ese niño es hipotónico. Lo normal es de que se mantenga, ¿no? Para el mismo lado antes de pasar la línea media. Pues bien, y este signo es importante que también lo sepan porque es indicativo de una hipotonía central. Hace un rato les mencioné que algunos niños con hipotonía central se volvían hipertónicos después, ¿no? Era una manera de compensar. Entonces, algunas hipotonías centrales suelen desarrollar hipertonía pendicular. ¿Qué quiere decir pendicular? De las extremidades, ¿no? Con el tiempo. Y dos signos que puedo ver al respecto es al momento de hacer al cargar al niño, yo voy a ver que los pies, ¿sí? Se juntan, ahí donde está el redondito, donde dice signo de las tijeras. Algunos incluso llegan a cruzar los pies, por eso se llama signo de las tijeras. Entonces, esos pies así juntitos con las puntitas hacia abajo, ese signo de las tijeras es signo de hipertonía pendicular secundario a una hipotonía central de bastante tiempo de evolución. No es inmediato, ¿no?
Eso es con el tiempo, la hipotonía central, la hipertonía. Y la abducción de los antebrazos. Si se dan cuenta, los antebrazos del niño están ahí. Cuando yo cargo a un niño, el niño hace esto. Pero ese niño hace además esto. Este es otro signo de hipertonía, secundario a una compensación que hacen los niños con hipotonía central, ¿ya? Entonces, la hipotonía central puede desarrollar hipertonía apendicular después de un tiempo de evolución, ¿no? Muchos meses después. Les decía que teníamos que valorar a los papás, ¿no? Entonces, yo veo al papá, no solamente examino al niño, sino valoro a los dos papás, ¿no? Para buscar esas miotonías genéticas que yo les estaba mencionando, ¿no? Y puedo ver, ¿no? Si hay presencia de esa debilidad facial. Miren ese señor, ¿no? El rostro es con pocas, tiene, bueno, sus arrugas por la edad, pero tiene pocas cisuras, ¿no? Pocos surcos, perdón. Entonces, ahí se ve una debilidad muscular. No es un señor que tenga mucha expresividad. Entonces, eso me habla de una miotonía congénita, ¿no? O sea, el papá lo tiene, el hijo, lógicamente, también lo puede tener. Entonces, recuerden, encontrar debilidad facial en los papás puede ser orientativo de una distrofia miotónica, ¿no? De una miotonía distrófica. Da lo mismo. Si yo encuentro, por ejemplo, pie cabo o atrofia distal de extremidades inferiores, esto me habla más de una polineuropatía, ¿no? De una neuropatía periférica. Y acá vamos a hacer un enfoque semiológico de niño hipotónico, ¿no? Entonces, el niño hipotónico puede ser un niño con una afectación central o periférica. La primera columna, después de lo que es hallazgos, es todo central. Las 4 siguientes son las hipotonías periféricas. Y las hipotonías periféricas pueden tener una afectación en el asta anterior o en el nervio periférico, en la placa neuromuscular o en el músculo propiamente dicho, ¿no? Entonces, en la afectación central, en la hipotonía central, los reflejos van a estar prácticamente normales, ¿no? A lo mucho un poco disminuidos, 3/4, ¿no? O 4/4, que es lo normal. Y pueden presentar clonus también. A diferencia de la afectación periférica, en que van a estar abolidos o disminuidos, ¿sí? Y cuando es un defecto de la placa neuromuscular, que es la miotonía distróficas de las que le hablaba, de la manito, pueden estar normales o agotables. Se agotan después de generar el movimiento, ¿no? Babinski solamente voy a encontrar en una hipotonía de origen central, ¿ya? En los demás, pues obviamente no, porque no tengo motoneurona, segunda motoneurona, ¿no? Entonces, si no tengo la motoneurona, no va a tener reflejo de Babinski, ¿no? El reflejo de Babinski me habla de que la motoneurona está indemne. Entonces, pero en la periférica no va a tener Babinski. Debilidad, pues en la central podría tener una debilidad proximal, ¿no? Pero no es lo general. La debilidad es más que nada en las periféricas, en cualquiera de las anteriores, ¿no? Y cuando es nervio periférico, hay una debilidad distal. Atrofias musculares, donde se hipotrofia más el músculo, cuando hay una afectación de segunda neurona, ¿no? Entonces, afectación de segunda neurona, vas a ver hasta anterior y nervio periférico. ¿Por qué? Porque no le va a generar un trofismo, entonces se va a ir atrofiando ese músculo, ¿no? A diferencia de la placa neural y del músculo, que también pueden estar normales, no va a haber una atrofia porque no hay una denervación del músculo. Entonces, la atrofia se da por una denervación del músculo. Hasta anterior, nervio periférico principalmente. Sensibilidad, pues, exceptuando la parte central, que puede estar anormal, ¿no? Cuando hay una afectación central puede afectarse sensibilidad, pero en la periférica no, excepto cuando hay una afectación del nervio periférico, ¿sí? Entonces, el nervio periférico, recuerden que no solamente transmite movimiento, también recoge sensibilidad. Por eso, si hay afectación del nervio periférico, sí puede haber afectación de la sensibilidad. A diferencia de si se afectan
los demás componentes de la hipotonía periférica. ¿Qué más? Deformidad esquelética, más cuando hay compromiso de nervio de segunda motoneurona y cuando hay compromiso muscular también, ¿ya? En las distrofias musculares, por ejemplo, sí puede haber deformidades, ¿no? Compromiso visual o auditivo, cuando hay en la central, en la periférica no. El intelecto, y esto es importante que lo anoten. Cuando ustedes tienen un niño hipotónico y tiene una alteración en otras áreas del desarrollo diferentes a las motoras, o sea, alteración en el lenguaje, alteración en la sociabilidad, o un bajo rendimiento escolar, o retraso mental, o sea, un bajo intelecto, esa es una hipotonía central. Si además se asocia a síndromes epilépticos, esa hipotonía también es de origen central. Igual, si tienen dismorfismos, lo que les decía hace un rato, dismorfismo se asocia más a un niño hipotónico de origen central. Entonces, dismorfismos, hipotonía central, convulsiones, hipotonía central, bajo intelecto, hipotonía central. En la periférica no debería haber alteraciones, aunque dismorfismos en algunas distrofias musculares podríamos encontrar. Ahora vamos a ver laboratorialmente qué puedo encontrar con los exámenes auxiliares. El examen de elección es la CPK. Entonces, en la CPK yo puedo tener, de hecho, es normal. Una CPK normal es indicativo de que esto es de origen central. Pero no en todas las patologías de hipotonía periférica yo voy a tener una elevación de la CPK. ¿Sí? En la mayoría sí. Pero en la de origen central es sí o sí voy a tener, tiene que ser normal. Vale decir, si yo encuentro una CPK elevada, descarto que es de origen central. Si la CPK está elevada, ya, eso no es central, eso es periférico. ¿Y en qué patologías se eleva la CPK? Principalmente en las que afecta el músculo, en las miopatías inflamatorias, las distrofias miopáticas, ¿no? Etcétera. En las que generalmente, en las miopatías inflamatorias, generalmente se eleva por encima de 1000. También podría elevarse en afectación de la asta anterior de la motoneurona, o sea, una afectación de la médula. Por ejemplo, una atrofia espinal medular. Podría elevarse, pero levemente, la CPK. Las neuroconducciones, ¿cómo está? Pues a nivel central, la hipotonía central no va a haber alteración en la neuroconducción porque tengo la motoneurona, la segunda motoneurona funcionando. Pero dense cuenta que la conducción neuronal está alterada cuando se afecta el nervio, ¿no? O bien en el asta anterior o bien a nivel del nervio, ¿dónde está mi mouse? O a nivel del nervio periférico, ¿no? Hay una disminución en la velocidad y en la amplitud de la conducción de este nervio, ¿no? Ojo, esto se hace con una electromiografía, pero no se indica electromiografía rutinariamente a un niño hipotónico. Solo cuando tienes dudas diagnósticas podrías valerte de este medio, ¿no? O sea, tienes una CPK normal, no sabes de dónde viene el problema, podrías valerte de la electromiografía. Pero si tú ya tienes, por ejemplo, una CPK elevada, más de 1000, tienes una hipotonía, tú dices, esto es periférico, ya no le pido la electromiografía, porque sé que me va a salir normal. Entonces no necesito estudiar más, no necesito ampliar más las cosas. La electromiografía duele, ¿ya, chicos? La electromiografía duele, así que no es para pedirla a todos los niños. Bien, 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 bien. Vamos a pasar. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Bien, este es un cuadro resumen de las cositas que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, hipotonía central versus periférica, ¿ya? Menos detallada que los cuadros anteriores. Hipotonía central, no hay debilidad, en la periférica sí hay. Los reflejos tendinosos suelen estar aumentados en la hipotonía central por presencia de motoneurona, en la hipotonía periférica no. Babinski sí hay en la hipotonía central, en la periférica no. Fasciculaciones pueden estar presentes en la hipotonía periférica, ¿no? Y la atrofia también en la hipotonía periférica, ¿no? Reflejos primitivos suelen estar persistentes en la hipotonía central, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, el reflejo de Moro no debe de estar más allá de los 3 meses de edad.
Si yo tengo un reflejo de Moro más allá de los 3 meses de edad, debo de pensar que algo en el sistema nervioso central está pasando a nivel de la cabecita. Entonces, eso es una hipotonía central, ¿no? Encefalopatía, convulsiones, movimientos anormales, eso es para hipotonía central, ¿no? Afectaciones en el tamaño de la cabeza, microcefalia, hipotonía central. Retraso en el desarrollo psicomotor, pues hipotonía central. Ojo, en la hipotonía central es un retraso global de otras áreas diferentes a las motoras. En la hipotonía periférica, como ya les había dicho, en lactantes mayores y en niños, yo puedo encontrar un retraso en su desarrollo motor, ¿ya? Y la elevación de la CPK, obviamente, en la hipotonía periférica, pero de origen muscular, recuerden, ¿ya? Vamos a saltarnos esto. Bien, entonces, la debilidad facial, ¿ya? Vemos también, a esta niña le están haciendo una estimulación de los músculos faciales, incluida la lengua, porque esta niña tiene una debilidad facial que se asocia, ¿no?, a algunos dismorfismos, ¿no? Y algunas miopatías, ¿no? Se asocia a miopatía nemalínica, miopatía centronuclear o una distrofia miotónica tipo 1, ¿no? Las distrofias miotónicas es la que se ve. Cuando yo tengo tosis u oftalmoplejía, pues también puedo hacer una miopatía centronuclear, ¿no? O multinúcleo. Uh, Pueden ser miastenias. Cuando ustedes tienen oftalmoplejía y, y o tosis palpebral, ¿sí? Piensen en miastenia y en un niño, más aún, si es un niño que estaba previamente sano y de repente empezó con hipotonía, debilidad muscular, y, sí, ojo, hipotonía, debilidad muscular, porque es periférico, y además te hace tosis palpebral, piensen en miastenia gravis. Puede ser también miastenias congénitas cuando son los niños pequeñitos, pero piensen en miastenias graves. Y o afectación mitocondrial. Entonces, la presencia de fasciculaciones sugiere un compromiso denervativo, ¿no? O sea, ¡fum!, me la volé la segunda motoneurona, ¿no? Por compromiso del asta anterior o compromiso del nervio periférico. Si es un compromiso del asta anterior y hay fasciculaciones, pues eso es una atrofia muscular espinal, ¿no? Una AME, atrofia muscular espinal. La presencia de contracturas, ¿no?, sobre todo la artrogriposis, nos puede asociarse, ¿no?, de algunas neuropatías específicas, algunas miopatías. Igual la luxación de cadera, ¿no?, o pie cabo, escoliosis, también, ¿no?, hay que pensar en una enfermedad neuromuscular de base. Y tenemos acá que los pacientes con enfermedades neuromusculares, sobre todo o las neuromusculares, o sea, hipotonía periférica, pero dentro de ellas las neuromusculares, pueden presentar una insuficiencia respiratoria secundaria a la debilidad de músculo. Es más, los niñitos con atrofia medular espinal, perdón, la atrofia muscular espinal, suelen terminar en ventilación mecánica permanente. No tienen afectación de la conciencia, están despiertos, están conscientes de todo lo que están sufriendo, pero están conectados a un ventilador mecánico, ¿no? O a veces se les da una ventilación no invasiva cuando todavía se puede dar, pero conforme va avanzando la enfermedad, terminan en ventilación mecánica estas guaguas. También pueden presentar defectos en la deglución. Pueden ver a este bebé, es un niñito con síndrome de Down, un niño hipotónico y que tiene una sondita nasogástrica para poderlo alimentar, ¿no? Pues bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta para pasar al siguiente tema, que lo vamos a desarrollar rapidito? Preguntas, dudas, comentarios. No, bien. O no me entendieron nada o lo han entendido todo. Yo creo que es lo primero, creo que no me han entendido. Bien, parálisis flácida infantil. Entonces, la parálisis flácida es un síndrome clínico de, ¿y por qué se caracteriza? Por la pérdida inmediata de la fuerza muscular de las extremidades, ¿no?, que puede llegar a la incapacidad total de los movimientos voluntarios. Incluso puede comprometer los músculos respiratorios y aquellos involucrados en la deglución. Es una parálisis flácida. Ah, para definir parálisis infantil flácida aguda, yo debo tener estos tres criterios.
la instalación aguda o hiperaguda en menos de 5 días, disminución o pérdida de fuerza y tono muscular de una o más extremidades que puede o no acompañarse de afectación de pares craneales. Y para que sea infantil, tiene que ser menores de 15 años. Y acá tengo el abanico de posibilidades diagnósticas ante un cuadro de parálisis flácida aguda. Recuerden, parálisis flácida aguda, al igual que la hipotonía, no es una enfermedad, es un síndrome que pertenece a un grupo de enfermedades diversas. Les he subrayado ahí dos patologías, Guillain-Barré y poliovirus. ¿Por qué las he subrayado? Polio ya está prácticamente extinto en el planeta. Hay algunas zonas en las que todavía existe, por ejemplo, Afganistán, Pakistán, tienen polio, ¿no? Polio tipo 3. ¿No? Entonces, antes esa era la causa principal de parálisis flácida infantil aguda, la polio, ¿no? Infección por poliovirus, y que dejaba secuelas. Pero actualmente, la causa principal de parálisis flácida aguda en niños es el Guillain-Barré. Entonces, la causa principal, la causa más frecuente de parálisis infantil flácida aguda es Guillain-Barré. Pregunta de examen. Y tenemos las otras causas, cualquier otro enterovirus, el botulismo, por ejemplo, la fiebre del oeste del Nilo, algunas toxinas, ¿no? Miastenia gravis, ¿no? Mielitis transversa, las miositis, neuritis traumática, ¿no? Acá falta añadir, pero también está el síndrome de compresión medular, ¿no? Los síndromes de compresión medular por algún tumor también pueden darme una parálisis facial, una parálisis flácida aguda del infante. Y pues bien, vamos a hacer el diagnóstico diferencial en dónde puede estar partiendo esa parálisis flácida. ¿Qué estructura neurológica o motora, ¿no? o muscular puede estar afectada según algunas características clínicas, ¿no? Por ejemplo, si es una afectación espinal, ¿ya? Puede haber paresia, puede haber compromiso de esfínteres, puede haber disminución de la sensibilidad, ¿no? Afectación del nivel sensitivo. Líquido cefalorraquídeo va a estar normal o ligeramente elevadas las células, ¿no? La velocidad de conducción motora en la electromiografía también va a estar normal, ¿no? ¿Quiénes te pueden afectar la médula espinal? Mielitis transversa, absceso epidural. Acá falta agregar síndrome de compresión medular. Recuerden esto, síndrome de compresión medular también pueden afectar esta zona. Si está afectada el asta anterior de la médula, pues generalmente hay fiebre, hay signos meningios, es asimétrica, puede ser asimétrica, ¿no? Hay aumento en la celularidad en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la electromiografía yo puedo observar una denervación con una velocidad de conducción motora normal, ¿no? ¿Quiénes te afectan esto? Poliomielitis, ¿no? Enterovirus, fiebre del oeste del Nilo, ¿no? Que es producida también por otro virus. Si es la raíz, ojo, es la raíz de los nervios periféricos, ¿sí? Diferente al asta. Una es el asta y otra es la raíz de los nervios periféricos. Esto ya es fuera de la misma médula, ¿no? Entonces, puedo tener una parálisis distal ascendente, bilateral, simétrica, que puede o no afectar también el rostro, que puede ser facial. ¿Y qué voy a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Y esto es importante, una disociación, ¿sí? Entre células y proteínas. Una disociación entre células y proteínas. Y voy a tener una disminución en la velocidad de conducción motora. ¿Quiénes te afectan la raíz de nervios periféricos? Síndrome de Guillain-Barré, algunos virus y también los tóxicos, ¿no? Luego tenemos la afectación de la unión neuromuscular, que tenemos la paresia craneal, ¿no? Que va a haber paresia craneal, va a haber afectación oculomotora y reflejos osteotendinosos bastante vivos. No hay nada que ver acá en el líquido cefalorraquídeo y la velocidad de conducción medular va a estar en decremento, ¿no? ¿Quiénes te afectan la unión neuromuscular? La miastenia gravis, órganos fosforados, botulismo. ¿Ya? Entonces, esto sí lo aprendanlo también porque órganos fosforados es una intoxicación frecuente que van a ver ustedes en su práctica clínica, ¿no? Y miastenia gravis también para tener en consideración como diagnóstico diferencial en este tipo de cuadros.
Músculo, ¿no? Afectación del músculo, ¿no? Voy a tener una paresia proximal, ¿no? Nucal, los reflejos pueden estar aumentados o disminuidos, pero yo voy a tener una CPK elevada. Y tenemos ahí la miositis y la dermatomiositis. Bien. Como les dije, la patología más frecuente es el Guillain-Barré. El Guillain-Barré tiene un amplio espectro, ¿no?, de polirradiculopatías. Son inflamatorias, adquiridas, mediadas por inmunológicamente y que suelen ser desencadenadas por infecciones previas, ¿no? Esta imagen es muy didáctica para poder resumirte el Guillain-Barré. Si ven, las flechitas van hacia arriba. Parálisis ascendente. Guillain-Barré tiene una parálisis ascendente. La fisiopatología es variada: desmielinización, lesión de la zona motora, afectación sensitivo-motora también podría haber, pero no es lo más frecuente. ¿Y qué manifestaciones clínicas puedo tener? Es una paresia o parálisis ascendente, vuelvo a repetir, arrefléxica, que puede o no cursar con ataxia. En la variedad de Fischer-Miller sí cursa con ataxia, las demás variedades de Guillain-Barré no cursan con ataxia. Entonces, parálisis o paresia ascendente arrefléxica. ¿Puede tener síntomas sensitivos? Sí. Síntomas autonómicos también podría tenerlos. Pero esta es la constante: la parálisis o paresia ascendente arrefléxica, ¿ya? Esa es la constante del Guillain-Barré, por eso lo he puesto con rojito. Y también va a ser pregunta de examen, jojolete. Con formas de presentación y severidad variada. Y se suele a veces autolimitar en la mayoría de veces, pero en algunos casos puede comprometerme vía respiratoria. Rasgos dudosos para el diagnóstico de Guillain-Barré. Si un paciente me presenta compromiso del nivel sensitivo, o sea, disminución de la sensibilidad, no solamente parecias, marcada o persistente asimetría, disfunción de esfínteres, ¿ya?, que puede llegar grave, o un recuento de células más de 50 en el líquido cefalorraquídeo, duden del diagnóstico de Guillain-Barré. Y hablando de dudas, vamos a ver un casito clínico. Entonces, en este caso clínico les presento. A ver, ¿quién quiere leer el caso clínico? A ver. A los que empiezan con A son piñosos. Andrea Stephanie. A ver, lee el caso clínico, por favor. No está. Aldair Alberto. Léete el caso clínico, hijo, por favor. Nadie está presente. Solo han conectado su enlace para... ¿Para qué? No sé. A ver, el delegado. Ya, el delegado sí está presente. Ok, doctor. Ya. Lee, por favor, el caso clínico, hijo. Niño de 8 años, previamente sano, con un cuadro de dolor abdominal con irradiación lumbar. Luego se asocia debilidad ascendente de extremidades inferiores, no fiebre, no antecedentes de infección reciente. Al ingreso, debilidad muscular, parestesias, dolor en extremidades inferiores y alteración de la sensación vesical. Glasgow 15, pares craneales normales, fuerza simétricamente disminuida en extremidades superiores, 4/5, y con fuerza 2/5 en extremidades inferiores. Babinski positivo, hiporreflexia rotuliana y aquilia, 1/4, o 1/4. No se consiguió evocar reflejo cutáneo abdominal ni reflejo cremastérico. No presentaba tremor, dismetría ni ataxia troncal. Muy bien. A ver, denme un segundo, chicos. Denme un segundo.
Ya. Disculpen la pausa, pero tenía que atender a mi hijita. Pues bien, entonces, a simple vista, este cuadro clínico nos podría parecer un Guillain-Barré, ¿verdad? ¿No? Porque ahí, miren, hay disminución de reflejos, ha tenido una debilidad muscular ascendente, ¿ya? Entonces, ¿puede ser un Guillain-Barré? Sí, podría ser un Guillain-Barré. Pero tiene algunas cositas que nos van a hacer dudar del diagnóstico. Una, que no tiene antecedente de infección reciente, que tiene parestesias y dolor en extremidades. El Guillain-Barré no suele cursar con dolor, ¿ya? No se consiguió evocar reflejo cutáneo abdominal ni cremastérico. El Guillain-Barré mantiene estos reflejos, pero no los de extremidades. O sea, el reflejo cutáneo abdominal y el reflejo cremastérico están presentes en el Guillain-Barré. Pero a simple vista, ¿podría ser un Guillain-Barré? Sí, y es válido dentro de los diagnósticos diferenciales y los debo de considerar. Y para eso se le toma un líquido cefalorraquídeo. Tomo un líquido cefalorraquídeo y tengo una disociación entre proteínas y leucocitos. Leucocitos 0, pero proteínas elevadas, 281 miligramos por decilitro de proteínas, ¿no? Entonces, podría ser. Le tomo un hemograma, está normal, un CPK está normal. Pero, dado que el diagnóstico es dudoso, se le solicita, ¿no? Se le solicita una resonancia magnética de médula espinal, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de Guillain-Barré, es importante que lo tomen en cuenta, está la compresión del canal medular, la mielitis transversa, el botulismo, la ataxia cerebelosa. Y, maravilla, ¿ven la diferencia entre la parte superior y la parte inferior de donde está el redondito? Perdón, la parte donde está el redondito que he marcado y el resto de la médula, pues eso es un tumor medular, ¿ya? Entonces, este caso es una compresión de canal medular, a tenerlo en cuenta cuando hay dudas diagnósticas respecto a Guillain-Barré, ¿no? Que puede ser un ependimoma o puede ser un glioma. El diagnóstico de este caso clínico es una compresión de canal medular por un tumor de médula. Bien, chicos, acá les dejo un pequeño mensaje para que lo reflexionen y lo tomen en cuenta, ¿sí? Nosotros estudiamos medicina, ¿sí? Entonces, a estudiar y estudiar, ¿no? Tenemos un deber moral, chicos, es un deber moral con nuestros pacientes el estudiar para poderlos ayudar, ¿sí? Para poderlos curar, ¿ya? Y yo creo que la mayoría, si no son todos, se han metido a esta carrera por esa razón, porque quieren curar, ¿no?, al enfermo. Pues bien, ¿tienen preguntas, dudas?